Bueno, hoy es un día especial. Sí, hoy se ha leído el manifiesto con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Es largo el título del día, pero es importante lo que recoge. Para hablar de este día y de este manifiesto que se ha leído hoy, me acompaña el presidente de FAM, que es la entidad que ha impulsado la lectura de este manifiesto, Valentín Sola. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte, Alfredo. Igualmente, te hacía más joven. Sí, yo a ti más alto. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí, la verdad. Oye, no perdamos nunca el sentido del humor. Nunca. Porque aunque a pesar de lo que vamos a hablar es muy serio, sí, pero bueno, no significa que bromeando o que saludándonos con esta alegría... ¿Serio o no tan serio? Es decir, hoy es un día de fiesta. Sí, correcto. Porque se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo de este día precisamente es dar difusión de la existencia de esta convención, que es tan importante para las personas con discapacidad, y otro objetivo es la toma de conciencia de la existencia de esta convención y luego pedir el pleno cumplimiento de todo su articulado. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprobó en el año 2006 por Naciones Unidas. Hace poquito, además. 2006, hace poquito. Hombre, si lo comparas con la historia de la humanidad. Claro, no, me refiero que sí, hace 4 días, sí, como el que dice, ¿no? Sin embargo, si haces comparativas con los logros y con los avances con respecto a lo que dice, pues a lo mejor hace mucho y parece como que es lento, ¿no? Los avances que se van dando. En el año 2006 entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico a partir del año 2008, que fue cuando fue ratificado por España. Ajá. Y además entró en vigor un día como hoy, el 3 de mayo del año 2008. Fíjate. A partir de entonces es de obligado cumplimiento y se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico. Se ha avanzado muchísimo, se han cumplido muchísimos de los preceptos que establece la Convención. Pues, por ejemplo, uno de los quizás de los más sonados es cuando en el año 2019 se consigue que por fin las personas con discapacidad, todas las personas con discapacidad, puedan votar, ejercer su derecho al voto. Eso ocurrió en el 19. En el 19. Eso ocurrió en el 19. Sí. ¿Hasta entonces qué pasaba? Pues hasta entonces había personas con discapacidad, sobre todo aquellas que tenían reducida su capacidad jurídica, que no tenían derecho a votar. Pues, por ejemplo, muchas personas con discapacidad intelectual, que a lo mejor no tenían una incapacidad legal y no podían votar. A partir de 2019, es cierto, te he visto, te has quedado es que así. Me sorprende porque si hablábamos de que el 2006 quedaba cercano, el 2019, pues si no os acordáis, es justo antes de que empezara la pandemia. Sí, antes de que empezara la pandemia, en ese momento se da vía libre para que toda persona con discapacidad pueda votar. Otro avance importante, por ejemplo, En el año 2021, antes de ayer, se modifica la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Dice la Convención en su articulado, en el artículo 12, me parece, de la Convención, que todas las personas con discapacidad tienen las mismas capacidades jurídicas que cualquier persona. ¿Eso en qué nos damos cuenta? ¿A qué se refiere? Pues, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de lo que decía hace un momentito, de la incapacidad legal. O sea, se incapacitaba muchas personas con discapacidad intelectual, gente con autismo, con otro tipo de discapacidades, pues cuando llegaba la mayoría de edad, o después a lo mejor cuando gente que no tenía discapacidad pero tenía un problema cognitivo y tal, se le incapacitaba legalmente y se nombraba un tutor. Eso ya ha cambiado, ya no existe eso. Ahora se habla de curatela o de medidas de apoyo. Se va a ver, dice, oye, esta persona, este chico, esta chica, ¿qué es lo que necesita apoyo para realizar cualquier cuestión, ¿no? Un contrato, para gestionar su patrimonio, y entonces se le ponen medidas de apoyo, pero no se limita sus capacidades jurídicas, no decide otra persona por él. Eso 2021.
Antes de ayer. Antes de ayer. Es que parece surrealista. Bueno, es lo que es, pero mira, por lo menos se ha avanzado. Ya era hora. Por eso es importante celebrar este día, el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, con motivo de este día, hemos convocado a las asociaciones de FAN, pero también a otras asociaciones de la provincia, para que leyeran artículos de la Convención. La Convención está dispuesto también en lectura fácil y se ha leído esos artículos en lectura fácil y ahí las asociaciones han decidido qué artículo iban a leer en función de lo que hablara ese artículo, sí, y si se acercaba a los objetivos que tuviera. Pues, por ejemplo, en los sordos, ha estado Pepito, sí, ha estado hablando del artículo que se refiere a la comunicación, al lenguaje de signos, el facilitar la comunicación entre las personas en la sociedad y así pues. Y uno de los artículos que se ha leído, el artículo 29, que habla de la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Sí, porque se hace hincapié en eso, ¿no? Este año. Porque este año el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Entidades de Personas con Discapacidad, ha puesto el acento en el ambiente preelectoral, precisamente ahora es un buen momento, sí, aprovechando la coyuntura. Ha puesto el acento en uno de sus artículos que se refiere a la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, porque venimos observando desde siempre que no se le da mucha participación. Nosotros lo que queremos es que los mismos partidos políticos establezcan estrategias que fomenten la participación de la gente, de las personas con discapacidad. Pues, por ejemplo, en los candidatos, en las listas electorales, nosotros lo que decimos, oye, que se le dé participación, que pueda haber gente con discapacidad en esas listas, pero además que no estén para rellenar, claro, sino que sean en puestos de salida. Entendemos que las personas con discapacidad, pues que hay mucha gente muy válida, con mucha cualificación, muy preparada, pueden a lo mejor, si están en puestos de salida, pues luego también van a poder de alguna manera incidir en esas políticas, en esas medidas, claro, que se adopten. Van a incidir, pues, van a ser referentes para personas con discapacidad, que lo van a ver referentes. Lo que acaba de decir es súper importante. Todo lo que digo es súper importante. Por supuesto, pero he querido, yo, por si estás bajo de ánimo, he querido... Te lo agradezco. Te lo debía. No, pero es verdad, en esta corporación hemos tenido un concejal en silla de ruedas, que al principio fue noticia. Sí, pero este año eso ya no va. Tiene que dejar de serlo, ¿no? Pues este año me parece que ya no va. No va. No va. En las listas, Pepito va en la lista del Partido Popular, si no me equivoco. No lo sé, no tengo datos. Sí. Me han preguntado esta mañana si conozco, he dicho a la periodista que no tengo datos, no tengo esa información. Te lo hubiera dicho yo. pero no sé, pero bueno, verdad, son gotas de agua. ¿Cuántos pueblos hay en Almería? 103 pueblos. 103 pueblos. No lo sé. ¿Cuántas personas con discapacidad van en esas listas de candidatura a la alcaldía? No lo Todavía sé. Son pequeñas gotas de agua. Son pequeñas, de hecho llama mucho la atención cuando se da, porque es algo, fíjate, si fuera normal no llamaría tanto la atención. Claro, por eso te decía que sí, cuando Pedro Díaz apareció y juró su cargo y tal, ¿no? Sí. A todos nos llamó la atención y fue como una noticia. ¿Por qué tiene que ser noticia? Claro. Tiene que ser lo natural, lo normal, ¿no? Bueno, pues por eso estamos celebrando estos días, ¿no? Claro. Pues para recordar y para tomar conciencia y para que se cumpla plenamente lo que dice esta convención internacional, que es un instrumento de derechos humanos que ha sido súper transformador y que ha dado un impulso muy importante a la legislación de nuestro país para precisamente regular y mejorar la vida y los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Por eso es importante recordarlo y hablar de ello. Y pues es importante que existan días como el de hoy. Esta mañana creo que te lo he preguntado, ¿no? ¿Con qué artículo te quedabas de esta convención? Pues no me lo he preparado porque como esta mañana me lo has preguntado, sí, tenía que haber dicho... Voy a afinarlo un poquito. No sé, no me atrevo. Hay muchos artículos de la convención que todavía en el que no se ha avanzado. Pues, por ejemplo, no se ha avanzado en promocionar la vida independiente de las personas con discapacidad.
Ahora que se habla mucho de la vivienda, la gente con discapacidad, si quiere vivir de manera autónoma, independiente, lo tienen más difícil todavía, porque no hay vivienda o prácticamente no, el parque de vivienda no es accesible. Estuvimos aquí cuando presentamos la guía de estándares de accesibilidad. Allí nos conocimos también en ese programa. Estándares de accesibilidad reconocía el propio presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de que el parque de vivienda no hay prácticamente viviendas accesibles, con lo cual promover la autonomía personal de las personas con discapacidad, promover su propia independencia, eso es fundamental. Y bueno, pues mira, como el CERMI pone el acento sobre el artículo 29, bueno, pues el artículo 129. Ya está, y punto. El artículo 129, no, el artículo 29. El artículo 29. Ya me estaba diciendo, me parece a mí que le ha puesto una centena. No, porque hay 50 artículos nada más. No te inventes artículos, Valentín. Hay 50 artículos. Oye, pues artículo 29. Nos quedamos con eso y que hay que seguir peleando y hay que seguir trabajando para que se cumplan todos esos artículos y para que se den pasos, ¿no? Que Valentín se extrañaba porque ponía cara así como de bobo de decir, ¿qué me estás contando? Que en el año 2006, que en el año 2019, pero es que sorprende, ¿no? Vamos a ver, la Convención recoge en sus 50 artículos cuestiones fundamentales: accesibilidad, educación, empleo, la dignidad de las personas, porque cuando dice en su propio preámbulo que lo que pretende es proteger la dignidad de las personas, se refiere, por ejemplo, al derecho al voto. Claro. Eso es dignidad, dignificar a las personas, ¿no? Que sí. O sea que... Bueno, pues tú has estado muy digno, Valentín. Gracias, hombre. Contigo siempre es fácil, gracias. Vuelve cuando quieras. Y Gracias. nos seguimos conociendo. Muy bien, siempre es un placer. Hasta pronto, Valentín. Hasta luego. Y un saludo para todos los amigos de la FAN, para todos los colectivos, todas las personas que componen los colectivos que a su vez componen la FAN, no trabalenguas. Nos vamos